Bueno, Baruch Hashem, ya empezamos el segundo capítulo, Mordejai. El segundo capítulo, la segunda parte, que se llama Bemikrei Amina Enoshi, Ubeolam Azeh. Respecto a todos los eventos que acontecen al hombre en este mundo. Agárrate, agárrate, porque este es un capítulo, este es muy importante, porque nos van a remover muchas emociones. Dice así. Inek barik damnu. Dice, ya lo explicamos. Ayot tachlita briat amina enoshi lesheizke beyagia letova miti. Ya lo explicamos en todos los capítulos anteriores, que el género humano fue creado con el objetivo de que pueda ser merecedor y que pueda alcanzar el bien genuino, no el bien parcial, sino el bien genuino. Por eso el bien genuino tiene que ser producto de nuestra acción. Sheu Idavkut Boit Baraj Leolam Abba, que es nada más y nada menos que el apego al infinito, a Hashem, al soberano del universo. Y ese apego viene, como lo dijimos, producto de una acción que uno hace. ¿Ok? Dice, Nimtza Shesof Kol Gilgulav. Por lo tanto, acá es interesante porque acá utiliza una palabra Gilgulav. Dice, Gilgulav se puede entender en muchos niveles. Gilgul es reencarnación, pero Gilgul es las vueltas que da, las vueltas que uno da. Entonces dice, por lo tanto, puedo decir que al final de todo su devenir, Shesov Kol Gilgulav, pero acá justo hago este paréntesis porque es el final de todas sus vueltas, de todas sus reencarnaciones, si lo quieres llamar, lo puedes entender en varios niveles. Ineu Amenuja Leolam Abba. El objetivo final de todo devenir, ¿cuál es? Es el descanso en el Olam Abba, en el mundo venidero. Y aquí tenemos una nota que dice así: quiere decir que al final de todos los trajines, sucesos y acontecimientos del hombre y de todo su andar de un lado para el otro, trabajando y realizando sus tareas, es el descanso en el Olam Abba. Cabe mencionar además que la palabra Gilgulab, mira, acá también lo va a hablar, que se traduce, que lo tradujimos como devenir, literalmente también podría ser traducida como sus reencarnaciones. Mira, yo te lo dije y sin ver la traducción que nos iba a llevar a eso también. ¿Ok? Dice Umnam, sin embargo, Gazara Jochma Eliona Eyot Raui Benaot. Sin embargo, la sabiduría suprema decreta que es apropiado y correcto que antes de que todo lo que Sheikadem leze matzabo baolam haze nikshar benikbal behukot teva ze leolam. Que antes de que todo esto pase, de que lleguemos al Olam Abba y que es apropiado, ¿ja? Que él se encuentre en esta dimensión que llamamos Olam Hazeh, ¿ja? Limitado, vinculado, atado y limitado por una serie de leyes naturales. Shezet ye ahana amitit be'areuya leagia a la tachlit anirtze. ¿Ja? Que estas leyes sean como preparación verdadera y apropiada ¿para qué? Para llegar a este objetivo deseado. Ulefi ashorish hazeh sider kol inyanet ze haolam. Y según en base a estas raíces y a este principio, Hashem ordenó todo y dispuso que todo en este mundo sirva ¿para qué? Para una preparación. ¿Ah? Liot la uleazmana. Es una preparación y es un medio para lo que viene. ¿Ah? Que es, dice, toda esta dimensión es como un pasillo, una preparación para lo que vendrá después, lo que es el mundo venidero, que es realmente el propósito real de la creación humana. Acá entra un problema que yo siempre lo he pensado y quisiera saber qué opinas. Por un lado, somos creados para el Olam Abba, pero entonces, ¿qué? Esta vida no importa. Y es justamente lo contrario.
El Olam Abba depende de este mundo. O sea que lo más importante para nosotros no debe ser el Olam No Abba. depende, es que lo que hacemos en este mundo es nuestra limpieza para poder entrar a lo mamá. Exactamente. No nada más Entonces hay una limpieza. circunstancia muy interesante de esto porque lo que me está dando vueltas por la cabeza a mí en este momento es eso, de lo que estábamos hablando hace un minuto, de que uno puede ofender a un yudí o puede ofender a un goy de acuerdo a una perspectiva, pero esto es muy interesante porque al final del camino, esto es si nosotros estamos viendo eh, ser yehudí como una bendición que lo es, por supuesto, Baruch Hashem, pero la única forma en la que usted entiende que eso es una bendición es porque usted asume una responsabilidad, que es la de, Exactamente. que es la de crear en sí mismo poder ser la luz del mundo. ¿Qué significa eso? Ser el ejemplo. ¿Qué significa eso? Cambiar para ser mejor. ¿Qué significa eso? Estudiar más, hacerme más, acercarme más a Shem y demás. Entonces, no es una bendición si usted no asume una responsabilidad. ¿Me explico? Y de la misma manera que vos estás hablando del tema del Olam Abba, no solamente un Yehudí puede llegar al Olam Abba, ¿verdad? ¿No? También, también un no yehudí. Claro, y el que es Y la tiene hasta más respetador de las fácil, leyes del Benei Noach, y eso, pues, digamos, desde nuestra perspectiva no es tan complicado cumplirlo. ¿no? Y yo conozco muchos goy que cumplen con esas normas en la vida real, en la práctica, que no son yudí y que Es no están ni correcto. interesados en eso. Es correcto. Por eso, regresando al tema, lo que quiero que quede claro es de que no es que este mundo no tiene importancia porque fuimos creados para el Olam Abba. No, al contrario. Como fuimos creados para el Olam Abba, pero el intermedio para llegar allá es este Olam, surge Ujú. que es lo más importante porque solamente aquí se permite la acción. En el otro es pasivo. Ah, Ah, ya te y cuenta, la yo creo que única, todo el mundo habla de paz, todo el mundo habla de esto, porque realmente muy dentro de nosotros sí sabemos qué es lo que queremos y anhelamos. El Olam Abba, por un eso, mundo de descanso. Pero claro, hay que recordaros que ese descanso depende justamente del trabajo en este mundo. Ah, mira, acá va. Dice, Ajajana Zot, Inei Sobebet al Shnei Katabim. Sin embargo, toda esta preparación, todo este trabajo, gira alrededor de dos ejes. Dos ejes. Ahad Ishi Basheni Klali. El primero es individual y el segundo es general o colectivo. General. Ahora voy a explicar el personal. Aishi. Uinyan Keniat Adam et Shlemuto b'ma'asav. El individual, ¿qué es? Se refiere a cómo el individuo adquiere la perfección, ¿ja? En el marco de humano a través de sus actos, a través de sus acciones, ¿ja? Y la general, aquel ali, u itjonen amina enoshi, bichlalo olam haba. El general o el colectivo, ¿ja? Comprende la preparación de todo el género humano para el mundo venidero. Es decir, nosotros tenemos una misión individual, pero tenemos una misión colectiva también. Por eso, todo lo que concierne a temas comunitarios son temas tan viscerales y tan cercanos a nuestro ser, porque no ujú, se trata nada más de un tema comunitario, se trata de nuestro vínculo colectivo con la existencia misma. ujú, ¿Ah? Entonces, acá vamos a darnos cuenta que sí, un tema comunitario puede ser la comunidad donde tú perteneces. Sin embargo, también somos parte de un colectivo mayor, no nada más la comunidad judía. El género, por ejemplo, la comunidad de Costa Rica le tiene que importar, hay un compromiso con lo que sucede en Costa Rica. claro, Latinoamérica, el mundo ujú, entero, ¿no? El género humano. O sea que lo que está pasando en otros países, nada más por el simple hecho de que estamos vinculados por el común de ser humanos, nos tiene que importar.
No pudimos vivir así, como dice en Venezuela, viva la pepa. No. Dice, Uperush de Inyan U, dice, y la explicación de todo esto, que yo también anoshi, ni brab beyetzer tov u beyetzer hara bebejirá, siendo que el género humano fue creado con el instinto del mal y el instinto del bien para poder tener libre albedrío, y lo imana a efsharut, bejelkav liot mehem tobim u mehem raim. Siendo que el género humano se creó con estos dos motores, de poder ser bueno y de poder ser malo, y tener un libre albedrío, esto permite que algunos individuos sean buenos y otros malos. Mira qué chistoso, estábamos justamente hablando de política. Y al final del devenir, el devenir lo traduce como Gilgul. ¿Ah? והנה לא ימנע ברשות בחלקיו להיות מהם טובים והם רעים. בסוף הגלגול צריך שיהיה שיודחו הרעים. ¿Estás ahí? Bueno, bueno, ahí estás. Sí, acá estoy, te escucho. Es que estoy Entonces, ¿qué buscando el libro que pasa? lo tengo por acá. Muy bien. O sea, en el ámbito individual, nosotros tenemos instinto bueno e instinto malo. Y tenemos que estar luchando constantemente entre el bueno y el malo. Pero en el aspecto más colectivo, se cree que hay los buenos y los malos. Ajá, y al final de todos de todas las vueltas que da la vida, se deben de apartar los malos y los buenos deben de ser reunidos. Ajá. Klal Echad, se deben de formar para formar un solo grupo. Shelichlalahu, para que este grupo Yehutada Olam Ba Betov Amiti Amusak Bo. A este grupo se le puede atribuir el mundo venidero con el bien verdadero que se puede recibir ahí. O sea, al final también no se trata nada más de limpiar a la persona, el individuo y sacarlo del mal, sino que también se trata de limpiar el mundo del mal, donde se quede un grupo de gente buena. No te está hablando de hindús o de americanos, es hablando de gente buena. Ajá. Dice, Beulam, sin embargo, Joka Bejirá Sheachreja Efsharut Shezaharno Bejilkea Min Enoshi. Sin embargo, el mismo principio del libre albedrío que hemos estado hablando determina la posibilidad, ajá, que mencionamos que los individuos pueden ser buenos o malos. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir todos buenos y justos o todos malos y malvados. Así dice el Maharé Derech. Ajá. O sea, la posibilidad que tiene uno de tomar las decisiones también va a formar individuos buenos e individuos malos. ¿Ok? Dice, Aulam Hoka Bejirashi Ajreja Efsharut Sheizahanu Bejelke Minoshi. Como sin embargo, la ley, esta que dijimos del libre albedrío, permite la posibilidad de que haya parte del género humano bueno y parte malo. Vegeliot que Chatam Tobim, que Chatam Reim. Y puede haber unos buenos y unos malos, y otros así que están en proceso. Uatzmo Machriach Efsharut Ze, Gam Ken Bemaase Kolish Meishe Amin. ¿Por qué? Porque se abre la posibilidad de que existan variedades y colores en todo el género humano. Sheulam Efshar Sheyu Kulam Tobim o Kulam Raim. Dice, porque también existe la posibilidad de que todos sean malos o todos sean buenos. El de que todos sean malos ya lo vimos en el diluvio. Y por eso es que se reseteó el mundo. Bebshar sheyu ketzatam tobim beketzatam raim. Sí, pero también puede ser que sean una parte buenos y unos malos. Bezemi ma shemeakev kibutz ashelamim shezaharnu. ¿Ah? Y esto permite uno de los objetivos que habíamos dicho, que dijimos que al final se tienen que unir todos los buenos. ¿Eso qué quiere decir? Esto quiere decir que el hecho de que puedan existir buenos y malos impide que los íntegros sean unidos. O sea, ahorita, ¿qué es lo que nos impide que solamente haya gente buena? El hecho de que también hay gente mala. ¿Ah? כי כבר ימצא באיש אחד עצמו עניינים טובים, עניינים רעים. ¿Por qué? Porque en un mismo hombre
puede haber cosas buenas y cosas malas, y tomar en consideración las unas y no las otras. Es decir, "Ulashgiach al ketzatam velo al ashar". Es decir, que incluso si se tomara en consideración las que fueran la mayoría, por ejemplo, tú puedes decir, hay una mayoría buenas. No sería justo. ¿Por qué? Porque la justicia implica que sean retribuidas todas las acciones, tanto grandes como pequeñas, aun si son mayoría o minoría. Y acá viene un tema muy fuerte de hablar, porque si tú te pones a ver en las grandes revoluciones que han habido, los malos no han sido la mayoría, han sido minorías. Los nazis, por ejemplo, los nazis no eran la mayoría, eran una minoría. Y eso no hizo ninguna diferencia. Eso nos viene a dar una lección a nosotros mismos. Porque tú puedes decir, pues yo soy más bueno que malo, ¿no? Hay más mayoría buena que mala, pero eso no te va a detener en el momento en que tú hagas una acción mala. No se trata de ser más bueno que malo, se trata de ¿Vos has limpiarte de lo escuchado de un malo. juego que se llama el Lobo? Que es un juego que los rusos inventaron, que se trata de sentar a varias personas y unos son miembros de la villa y tres de los del grupo son lobos y entonces solo cierran los ojos y lo que está la gente con los ojos cerrados, los que son lobos se convierten en lobo y se comen a alguien y el juego se trata de que los que sobreviven al día siguiente decían quién es lobo para sacarlo del grupo, ¿verdad? No sobrevive nadie. Y no, porque el juego fue hecho por una miembro de la KGB con la intención de demostrar que una minoría informada es mucho más peligroso que una mayoría. Es justamente lo que está pasando en Estados Unidos con el movimiento woke. Exactamente. O sea, tú tienes a Es gente, una minoría mejor informada de cómo funcionan las cosas y que está tratando de influenciar la manera en la que la gente ve y piensa al respecto de las cosas. claro, Y principalmente están matando el interés de los jóvenes de tener hijos. y ahí es donde debe entrar, pues, la gente que tiene, digamos, por así decirlo, información. Y lo que está pasando es que la gran mayoría de la gente que no tiene información, que es clase media, está mandando a sus hijos a la universidad con la idea de que no van a aparecer financieramente. Lo que no se Ujú. da cuenta es que le están enseñando puras idioteces. Ajá. Están perdiendo su tiempo. Están justamente encarrilando a sus hijos A a, ser pobres y empleados. bueno, y es algo muy interesante. ¿Te has dado cuenta que eso no lo vas a encontrar, por ejemplo, en las escuelas técnicas? Obviamente que no. Porque digamos que la agenda es crear peones que trabajen de verdad. Ajá. Entonces es ahí donde realmente, es ahí donde realmente nosotros tenemos que entender lo que nos está diciendo acá. La mayoría buena no va a hacer ninguna diferencia. Por eso es que No, seguimos no. en el ticún. No, porque el conflicto es que la mayoría buena, hay una gran parte que quiere no hacer nada porque cree que no es problema de ellos. Exactamente. Por eso se crean todas estas sectas que las que hablan. No voy a hablar mal de ninguna, porque no conozco. Ajá. No conozco la masonería, no conozco los Illuminati, no conozco. Ajá. Pero sí conozco de cierta gente que se une para de alguna forma influenciar, como lo decías tú, los lobos. Y acá justamente lo que queremos es unirnos, pero para hacer el bien colectivo y el bien individual. Al que Ujú. ok. Al que gazra a Jochma al Yoná, le jalek a Gemul. Mira lo que está bueno. Dice, por eso mismo, la sabiduría suprema decreta que la retribución y la recompensa o el castigo se divide. Venle Sahar, ben Leonesh, ya sea para castigo o para pago. Beishnei Zemanim u Beishnei Mekomot. Se divide en dos tiempos y en dos lugares. Beainu, Shehine Kelal Maasim, Yithalek Lerob Ulamiut. Es dividida en dos tiempos y dos lugares. Esto quiere decir que el total de todas las acciones de la persona
es dividido en las que son la mayoría y las que son la minoría. Y la mayoría es juzgada por separado en el lugar y el tiempo apropiados. Ajá. Hay una nota aquí del Reinat de Udá que nos dice que todas las acciones de la persona, tanto las buenas como las malas, se dividen en dos grupos dependiendo de la mayoría, y la mayoría de ellas ya son buenas y malas. ¿Ah? Y la mayoría es juzgada por separado en el lugar y el tiempo apropiados. Y también la minoría es juzgada por separado en el lugar y el tiempo apropiados. O sea, nos viene a decir que las acciones buenas y las acciones malas en realidad no pueden utilizarse para juzgar la una de la otra. De la misma manera que tú no puedes, la ingeniería social no puede determinarse por las mayorías. ¿Me explico? Son Claro. vectores totalmente distintos. Que Ujú. eso nos lleva mucho tiempo entenderlo, como acabas de decir tú. Esto, 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 este estudio que hicieron, ponte a ver que no es un estudio común, es un estudio que está hecho por la inteligencia rusa. Claro. La gente normal ni piensa en eso. La gente No, normal, no, es que lo curioso del caso es que vos estudias el juego del lobo y te das cuenta que es la realidad actual en el mundo. El juego del lobo es lo que estamos jugando todos, en el que convencen al mundo de que hay buenos y hay malos, cosa que no es cierta, para que el mundo esté enfocado en una perspectiva equivocada, diferente de la realidad. toda la Mientras, jerarquía, todas las jerarquías corporativas están basadas en lo mismo. ¿En qué quieres que la gente sepa y qué no quieres que sepa? O ujú, sea, el jefe, ¿por qué es jefe? Porque el jefe entiende el vector, digamos, más claro. Lo que él tiene clarito, las ganancias, las utilidades, de dónde llega de dónde llega el 20% de los ujú, clientes que le trae el 80% de las ganancias a la empresa, eso no lo sabe la secretaria, eso lo sabe el correcto, jefe. Ajá. correcto. Y, y de alguna manera eso le da fuerza y le da control sobre lo que está sucediendo. Ajá. No obstante, por eso, por eso mira lo increíble que es poder estudiar Torah. Poder estudiar Torah es informarte de qué fuerzas te están impactando a ti y Por qué supuesto, y de fuerzas cómo impactan a funciona la lo que yo humanidad. hago. O sea, no hay mayor inversión que esa. Mm, O sea, a ver, además es antiintuitivo porque tú te hubieras podido imaginar todo lo que nos está contando el Ramjal en alguna clase de sociología, de filosofía, de historia. Imposible. Y así no, como esto, te metes más, te metes a Talmud, te metes a Kabbalah y te dices, ¿y esto de dónde salió? mm, ¿De dónde salió? ¿Ah? mm. Dice así, Beulam. No obstante, Agemula Amiti Beikari y Beulam va. El verdadero y principal retribución será en el mundo venidero. Ujú. De que Moshe Zahar, ¿no? Como lo mencionamos, Veye Zahar, ¿ah? Y la recompensa será Ishaer Adama Zohe Nitzchi Leidabkut Boy Barak Shemo. El pago y la recompensa. Que el, Hay un, que el individuo meritorio, ajá, hay será una pregunta. eterno para pegarse a Hashem. Bendito Si sea. Y el castigo para la- ser apartado del bien verdadero y perecer. O sea, en realidad, si te pones a ver, el castigo, ¿cuál es? El castigo, uno mismo lo crea. Tú mismo creas el castigo. ¿Y el castigo cuál va a claro, ser? Que no vas a tener la posibilidad de adherirse a Hashem. ¿Por qué? Porque tu Neshama va a ser aniquilada. O sea, está fuerte porque en realidad tú creas tu propio futuro, consecuencias, claro, tus consecuencias. No es tanto el castigo, tú te creas el propio castigo. Sin embargo, ¿ja? Sin embargo, el juicio en relación a esto, lo oye ela al pi roba más. El juicio en relación con esto quedará determinado según la mayoría de las acciones. Y para la minoría de buenos actos del malvado o de malos actos de los justos, de estar en este mundo con la prosperidad o los sufrimientos del mismo. Ahí te va, eso está fuerte. Porque acá habla de algo que el mismo título del libro de Ere Hashem es lo que le preguntó Moshe a Hashem, muéstrame tus caminos. Y la pregunta que le hizo Moshe,
¿Cómo puede ser que hay gente buena que sufre y gente mala que la pasa bien? Dice, bueno, es que no entendiste nada. Es justamente por eso. Como Hashem divide en dos dimensiones, en dos tiempos y lugares, en uno es el trabajo y el otro es de recibir el pago, entonces, ¿qué pasa? Pasa que Aj Maasim Tovim, Asher le Rasha, se crea acá, se crea acá una cierta disonancia. ¿Y esa disonancia cuál es? Que no existe el bien y el mal, eh, ¿cómo es esto? Totales. Hay una palabrita que existe. ¿Cómo se dice esta palabra? Fixed. establecidos. Sí, no existe el mal total y el bien. No existe la persona mala, 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 que nunca haya hecho un acto. Absolutos, Ujú. absolutos. No Sí, existe por el... obligación todos tienen una luz, por decirlo así. Exactamente, porque si Hashem lo creó con un Y de objetivo la al misma malo, manera, puede ser muy bueno, pero también tiene un punto oscuro. exactamente. No hay un, que es un Mishlei, creo que es. En Tzadik Shelo Hata. No, es un precabot. No hay un Tzadik que no haya pecado. Ajá. Por Y no supuesto, hay un es malvado imposible. que no haya hecho un poco de bien. Te voy a decir por Una qué. cosa buena. Sí, alguien malo. ¿Quién lo creó? Hashem, Hashem. Y Hashem ya ujú, sabía que iba a ser malo, ¿no? Sí. O sea que lógico. siendo malo, Fue como lo creó. siguió la voluntad de Hashem. Entonces tiene algo bueno, Sí. ¿no? Ujú. Y alguien muy, muy bueno. Bueno, algo me lo tuvo que Bueno, hacer, ¿no? ¿Por qué? eso es muy interesante en el tema del proceso de Pesaj. Hashem endureció el corazón de Paró. No fue Paró que lo Exactamente. endureció. Entonces, O sea, entonces uno entonces pregunta, pero ¿cómo? Espera un momento. El que nos quiere aniquilar, Hashem fue el que el le que nos endureció quiere el corazón aniquilar para es que un se sintiera instrumento, el que nos quiere aniquilar es un instrumento para enseñarle algo a Israel. Entonces cumplió un con su instrumento función. Teshuvah. Es algo que te vuelves loco. Claro, Te vuelves loco, porque entonces, como dices, como estábamos diciendo ahorita en el small talk que tuvimos antes del Shiur, no existe el bueno y el malo. no. Existen gente programada para esto y gente programada para esto. Y Y este es cómo este, yo interpreto. el policía bueno y el policía malo. Bueno, el policía malo en realidad está programado para ser malo, pero no, es muy Exacto, bueno siendo el malo, ¿me explico? exactamente. Entonces se crea acá una anomalía en el sistema. Y esta anomalía en el sistema es lo que nos viene a responder que por qué a alguien malo le va bien y por qué a alguien bueno a veces le va mal. Sí, ¿Ja? Y es así, entonces se crea esta disonancia. Sheleklela u yutado olama va, betoba miti, amusakbo, espérate, no es este, me fue una hoja. Ah, ¿ja? Se crea esta disonancia. אך למעשים הטובים אשר לרשע ולמעשים הרעים אשר לצדיקים al צד המיעוט. ¿Qué pasa? Que nos encontramos que no hay el bueno absoluto, el malo absoluto, pero sí hay una situación donde para la minoría de los buenos actos del malvado o los malos actos de los justos, estará este mundo con la prosperidad o los sufrimientos del mismo. Es decir, mira, donde el malvado será recompensado con prosperidad por sus pocas buenas acciones, mientras que los justos serán castigados mediante sufrimientos por sus pecados. Manera que el juicio es perfecto en todo sentido. Es decir, el lugar del pago no es aquí. no. Hay gente, hay malos que van a llegar al final y de repente tienen un poco de actos buenos por X, Y o Z. Entonces, ¿qué es lo que hace Hashem? Dice, mira, este muchacho en realidad tiene actos buenos, pero la mayoría de actos son malos, es un malvado ese tipo. Ujú. Entonces a este le vamos a dar un poco de prosperidad acá y ya se acaba, se muere y ya le damos el carpetazo a esa alma.
Nada más Pero este, véame en qué es importante. Estamos dándole prosperidad como consecuencia de un buen acto, que es una oportunidad de hacer teshuva, que es una oportunidad de entender que por las cosas que hizo bien recibió más que por las que hizo mal. exactamente, no nada más eso, sino que acá te das cuenta que en realidad lo que parecía injusto es lo más justo que hay. Porque Hashem Exacto. está retribuyendo por cada buena acción, le está pagando, ¿no? Proporcionalmente, el criterio es exactamente un Sí, pero criterio acabas de decirlo, perfecto. los actos buenos y los actos malos se juzgan por separado y en el momento oportuno. Exactamente, no nada más eso, sino que se pagan en el lugar que toca. Entonces, Exactamente. una vez, escuché este Shabbat, el Rab habló de esto en la sinagoga, Shabbat. Que una vez estaba en una época en Rusia donde había mucha hambre, Am Yisrael estaba sufriendo y todo. Y entonces llegó este Rab con el Baal Shem Tov y le dijo: mire, Rab, yo ya vi la pobreza de mi pueblo y estoy preparado para dar un día de mis méritos de ponerme tefilín para que esta gente por lo menos un mes puedan comer bien. Y le contesta: pero es que no se puede. ¿Por qué? Porque no es simétrico. Ajá. El pago que a ti te van a dar por ponerte tefilim un día no alcanza para pagar un mes de esto. Alcanzaría como para pagarte 3000 años de bienestar. ¿Por qué? Porque en el criterio que Hashem creó no entra en la escala de este mundo. Se mide en otra medida. Ajá. Y eso es lo que tenemos que entender. Ajá. Así, así, ¿ah? Dice así: שבו יקבל הרשע גמול מיעוט הזכות אשר לו בהצלחותיו. Dice, entonces se crea esta disonancia donde que שבו יקבל הרשע, en donde el malvado recibe pago por los pocos méritos y éxitos morales que él tuvo, והצדיק y el justo, עונש עוונותיו בייסורים שבו. Y el justo recibirá ciertos castigos por las cosas incorrectas que hizo. Beofen sheyushlam amishpat klal, de manera que se pague el juicio. Beishael y le hablaba va, y ya pueda pasar y proceder el caso al olama va. Que Moshe Raúl le matzaba shalem aú, como es correcto desde el primer, la primer naturaleza inicial y el propósito de Hashem de haber creado el mundo. Daenu, es decir, Sheisharu atzadikim Levadam, Bli, Tarobet, Raim, Beinem. O sea, lo que está haciendo acá Shem es que en el objetivo final lo que quiere es llenar un grupo de pura gente buena. Pero esa pura gente buena, ¿cuándo va a ser? En el Ulama va. En el Ulama Z estamos metidos en la disonancia, en gente medio buena y gente medio mala y todo. Me explico. Te vas a mover con gente medio buena y medio mala. Tu amigo, tu mamá, tu papá, no son buenos ni malos absolutos. Están hechos de una contradicción entre el bien y el mal, entre lo Claro. espiritual y lo corpóreo, que permite que tengan cosas buenas y cosas malas. Todo se va a pagar. Todo se Ujú. va a pagar. Y Besat Y no es a Hashem, usted al que le toca, al que le toca cobrar tampoco, ¿verdad? Que eso es una de las no, y cosas tú no más eres el que toca importantes. juzgar, tú no sabes. Tú no Ujú. sabes. ¿Ah? Bli kubim beatzmam leanaa ameuteret lahem. ¿Ah? Es decir, en el mundo venidero quedará acorde a ese estado perfecto, donde quedarán ahí solo los justos sin que se mezclen entre ellos los malvados y sin impedimentos personales. ¿Para qué? Para el goce futuro. Y los malvados serán apartados y perecerán y no tendrán ninguna razón para quejarse. Es decir, Mordejai, este mundo, esta dimensión en la que estamos, es la dimensión de lo no absoluto, es la dimensión de la mezcla. Ujú. Puedes amar y odiar, cabrón. ¿Ah? Ujú. El, el mundo del absoluto va a ser, Besat Hashem, en el mundo venidero, donde ya se refinó. Ya no va a haber gente medio buena y medio mala. Se Correcto, acaba. Por correcto, eso mismo no va a haber libertad. Por eso mismo no va a haber acción. Va a ser un mundo Ujú. donde se va a regir por distintas reglas. Y una vez le Correcto. pregunté a mi Rab, bueno, y entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de ese mundo? Y me dijo: ¿quieres saber?
¿Quieres saber de verdad? Y claro, Pues eso no lo vamos a aprender hoy y tampoco mañana. Así me dijo. Después, leyendo Date Bunot, me enteré. Y cuando me enteré porque ese rap era increíble, porque era como rayos X. Me veía y me hace cuenta que me veía el alma, cabrón. No podía engañarlo. Y yo entendí por qué en ese momento él no me lo quiso enseñar. Porque yo en ese momento veía como la gente buena y la gente mala. La gente buena hasta aquí, la gente mala hasta allá. Y no, no es así. Por eso dicen que el estudio de la Kabbalah tiene que ser para alguien que ya no vea el bien y el mal, sino que ya en todo correcto, vea la firma de Hashem. correcto, que entiende que todo viene de ahí y entonces no puede darle destinos equivocados a su aprendizaje. ¿Y sabes qué? Es fuerte, pero si tú te pones, ya cuando te sacan del conflicto, te lo voy a decir así, todos los problemas que tenemos con la gente hasta que más queremos. Hasta Claro, eso hay que y darle con los, gracias a Hashem. por Porque dices, supuesto, ¿y qué me está creando? Es que me enojé con la señora, me enojé con el niño. Puta, ¿y qué me está removiendo? ¿Qué traumas y aquí? es que ese es el punto exactamente. Cuando uno Y empieza a preguntarse al revés y no preguntarse hacia afuera, o sea, en el momento que yo escucho a una persona, es que a mí me hicieron, es que lo otro, es que lo otro, ya yo entiendo que ahí no puede ni aconsejar, ni conversar, ni nada, porque la persona está enfocada en que en un todo loop, ocurre afuera. en un loop, no va a Exacto, todo salir. ocurre afuera. Yo me fui 15 años de México, Mordejai, y me he reencontrado con amigos. Siguen igual, en el loop. A ¿Cuál mí es me el? pasó lo mismo, viejo. O sea, yo viví 12 años en Jacó. Y te conté yo de esto, hace unos días tuve que regresar a volver a ver a esa gente o sea, es como si el tiempo no hubiera pasado, es una cosa tan extraña, porque es como si yo hubiera vuelto a salir hace 10 Ah, años a la calle. Están haciendo lo mismo en un lugar diferente, nadie cambió, nadie creció, ¿sabes nadie por hizo qué? nada. Es el loop. Claro, Hay una circunstancia que te va a hacer cambiar. No empecemos no sigamos diciendo por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por exacto. qué? ¿Por qué? Empieza a ¿Para, preguntarse para qué. para qué? ¿Y para qué? Ajá, A ver, Hashem es genio. ¿Por qué me mandó a alguien de pareja con la que me peleo tanto? exacto, sí. ¿O por qué ¿Qué me es lo que manda está tratando de enseñar? a un hijo que justo hace esto que me hace enojar tanto? ¿O que le cuesta esto tanto? ¿O que se parece a mí tanto? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hashem no se equivoca. No, Y no. hicimos un contrato. Si tú te quieres quejar del contrato, pues qué aburrido, mano, no vas a cambiar. Acéptalo. Así tocaba. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué Hashem hizo pasar todo este sufrimiento? ¿Para qué? ¿Para qué me mandó acá? ¿Para qué me mandó allá? ¿Por qué me privó de esto? Ujú, ¿Qué ganaste de eso y qué puedes hacer? ¿Cómo puedes ujú, ayudar al plan divino a que haya menos dolor y más claro. entendimiento? Hay dolor en el mundo y el dolor viene por no aceptar que Hashem es el soberano del mundo y él hace lo que quiere, contigo, conmigo, con el que sea. Ujú, Duele menos si lo aceptas, claro, absolutamente. O sea, era una carta del Rabino Pesach que dice que Dios le dio a usted un juego de cartas. Usted tiene que ver cómo hace para jugar con ellas. totalmente. Si usted lo que hace es concentrarse en ver cómo hace para cambiar las cartas, que ya sabemos que no se pueden cambiar, está concentrado en lo que no está, en lo que no, en el punto equivocado en la vida Y entonces ahí es donde entra lo más rico de esta dimensión, de este mundo, que es cómo vamos a jugar con que nos dieron. con lo que nos dieron y con lo mezclado, o sea, yo te puedo decir que yo me quiero ver a mí mismo como una persona buena, pero también soy una persona, puede tener una gran capacidad de maldad. No Ajá, es posible ser una persona buena si no tenés capacidad del exactamente. mal. Entonces, básicamente todo el tema de este mundo es cómo vas a lidiar con la imperfección. Por ¿Cómo vas a supuesto. lidiar con la confrontación? Cómo vas a confrontarte con lo asimétrico de ti mismo, de la sociedad, de la política? Y esa yo creo que es la sabiduría real
cómo lidiar con lo imperfecto de esta dimensión que nos va a dar las herramientas para adquirir lo absoluto en el Olamá. Todos queremos lo absoluto, todos queremos sentirnos amados, 100%, amados sin Claro, ningún interés, pero no se puede. wow. Perdón, pero si tú tienes un papá que nunca te dio amor, que nunca te escuchó, que nunca le importaste, pues ¿por qué lo vas a querer? Pero es que no solo eso, Moshe, hay circunstancias que, o sea, vamos a ver, hay heridas que cada uno de nosotros acarrea de su infancia y que no necesariamente son verdaderas, pero que están ahí siempre, que es el abandono, la falta de amor, el no sentirse considerado, una gran diversidad de cosas que nosotros acarreamos dentro, por la cual tomamos malas decisiones y buenas en el transcurso de la vida, pero todos tenemos que lidiar con eso. O sea, todos nos hemos sentido abandonados en determinado momento por las personas que son importantes para nosotros como nuestros papás. O sea, en el caso de unos porque el papá trabajaba y no podía estar con él y entonces se sentía que no tenía papá porque no estaba ahí, o en el caso de otros porque de una u otra manera cada uno de nosotros ha tenido ese sentimiento y tiene que lidiar con eso. O sea, el interés de toda esta situación es que al final del camino vos entendés que el trabajo que tenés que hacer no tiene nada que ver con la gente que está a tu alrededor. Sí son importantes, pero no es en ellos en los que hay que trabajar. Es en la reacción que nos despiertan. Exacto. Es muy Exacto, entonces, fuerte. ¿qué es lo que quiero decirte? Y si uno se siente mal y muchas cosas por pendejadas, muchas veces por pendejadas, pero en el momento en el que a uno Sí, lo abraza ese sentimiento es donde uno tiene que decir, no, espérese un momento, mismo le toda, o sea, Mismor de Todá, y y se también hay acabó. un Mismor que dice, porque mi papá y mi mamá me abandonaron y así me recogió. Exacto. O sea, Si mi papá y mi mamá me abandonan, Hashem recogerá. El por Salmo eso, 27. el abandono del papá y de la mamá es necesario para entender que tenemos un Padre Celestial y una madre, o Exactamente, sea, no quiere decir una padre y una exactamente. madre, pero un creador Exactamente, y entonces celestial puedes entender que hasta tu papá y tu mamá fueron instrumentos de, era necesario que nos abandonara papá y mamá. Porque si no, no te recoge tu verdadero papá. ¿Ah? o sea, para mí fue muy interesante el tema de cuando Josefa Sadik pasa por la tumba de Mamá Rogel y se escapa y le va a preguntar a la mamá, por favor, reza por mí, sácame de este problema, y todo el mundo sabe lo que pasa cuando uno siente, Mamá Rogel llora por uno, ¿no? Sí. Y ella le dijo, no puedo ayudarte, porque lo que estás viviendo, la circunstancia en la que estás en este momento son necesarias para crear lo que vas a hacer en el futuro. La mamá, No nada más eso. Hay un midrash muy interesante, ya que traes esto a colación, ya ves que nunca vamos a acabar este libro, tú y yo. no importa, Baruch Hashem. Dicen que cuando iba a pecar Yosef, o sea, Yosef sabía y tenía una atracción fatal por esta mujer, y esa mujer estaba totalmente seducida por la existencia de Yosef. Ujú, Dicen que ella había visto que ella se tenía que unir. Lo que no entendía es de que sí se iba a unir con Yosef, pero la hija terminó casándose con Yosef. ujú, ¿Ah? La hija en realidad la había adoptado, era la hija de Diná. Pero nos cuenta que ya en una de esas, donde ya Yosef ya estaba a punto de caer, ya casi casi dijo, bueno, pues ni hablar, así toca. Y hasta se empezó a sacar las ropas, ¿ya? Y en ese momento él vio un reflejo, él vio la ventana, ya había colapsado al día Sahara totalmente, ya le había apretado el acelerador, papi, y todos sabemos, ya a estas edades, que querer pararse es como es como quererle meter reversa a un Boeing 747, pues no, la reversa no entra, ¿ah? Y entonces eso es que voltea a ver, ¿y qué ve? Ve a su papá, que se le vino una imagen de su papá, ¿ah? El Midrash hace muchas preguntas. Si Yosef se parecía a su mamá o a su papá, porque Rachel ujú. dicen que era hermosísima, pero también dicen que Jacob era muy, muy hermoso. Entonces, una cosa que me tocó un día aprender, que a mí me volvió loco, es que
lo que él vio, lo que Yosef vio, que la Torah dice que vio a su padre, no es literal que vio a su padre. En realidad, lo que Yosef vio fue su propio reflejo en la ventana. Y él era muy parecido a su papá. Ujú, Entonces, él lo que vio fue el vínculo de similitud que tenía con su papá. No es de que vio a su papá, le recordó el padre quién era él. ¿Ah? Entonces, yo creo que gran parte del rechazo que sentimos de nuestros papás es más bien un rechazo que nosotros sentimos a nuestros padres. exacto. Y tú crees que tu padre te rechaza a ti, pero en realidad es que tú estás rechazando a tu papá. Tú no estás aceptando la misión que es ser hijo de tu papá. Ujú, ¿Y qué día haces paces con el chamuco, como dicen acá? ¿Qué día haces las paces con lo que no te gusta de tu papá? El día que te ves en el espejo y ves a tu papá. ujú, El día que tú ves a tu papá y ves el espejo y ves ese vínculo que tú tienes, que te une, no importa lo que suceda, pero que es una cadena que tú vienes de ahí y tú haces las paces y abraces esa imagen, que es tu imagen, pero que tú crees que es la imagen de tu papá, pero es tu imagen y aceptas y abrazas a tu papá, abrazas a tu mamá, no los rechazas. Ese día se acabó el sentimiento de rechazo. El día que tú abrazas a tu padre con las imperfecciones que tienes y lo besas y le dices, papá, te amo, te necesito, ese día se acabó el rechazo de tu padre a ti. Porque era un sí. rechazo tuyo era un abrazo, era un rechazo tuyo a tu padre. Algo que no te gustaba de él. No, Se tiene no, que ir a y muchas veces trabajar. recordar a papá es recordar las cosas que uno hace mal porque era lo que él hacía, Mi viejo decírselo. se Y tiene que ir a trabajar. Mi viejo mm, no me puede dar vida de rico. Se tiene que ir para darme de comer. Me mm, rechaza. Ese eres tú. Acéptalo. Y en el momento en el que aceptas eso, se acaba el rechazo. Yo las veces que, ahorita que estoy lejos de mi papá, por ejemplo, me ha tocado mucho reflexionar eso. Hay muchas cosas que de niño uno no tiene la madurez para aceptar, porque estás sí. empezando a madurar y se acaba Superman y empieza a ser tu papá, con limitaciones, con cosas no tan lindas. No, no, y, ser papá a uno le enseña mucho eso, viejo. O sea, bien lo dice Peterson, que no, un hombre no madura realmente hasta que no tiene un hijo. Y esa es la verdad más cierta que existe, porque eso te hace entender un montón de pendejadas que creíste que existían y que no son ciertas, viejo. No nada más eso, tú sabes que en Rosh Hashanah, la persona que va a ser el Hazán, el Sheliach Tzibur, el que reza, el que lleva el rezo, Sí, sí, sí. debe de ser una persona que tenga hijos. Ah, ¿Por qué? Y te enseña, porque solamente una persona que tiene hijos sabe lo que es tener que pedir por una tercera persona que le vaya bien en el examen. Ah. sí, Puede ser alguien que tenga mucho Yirat Shamayim, ajá, si no es una persona, no es una persona con hijos, pero dice que de manera natural se te destapan los canales de la misericordia cuando tú ves a tu hijo como nació. Mira. claro, Vamos al punto, claro. vamos a pasar al 4 porque estoy viendo, es que este capítulo tiene 8. Vamos a hacer por lo menos el 4, ¿ok? Porque ya me están llamando, ya me están llamando. Un segundito. Dice así, ay, acá estás, me desapareciste. Ok. Umnam, sin embargo, Gazar od Hasdoid Baraj, en su benevolencia bendito sea, decretó además que se maximice la salvación para los hombres. Le arbot, aumentar a Hatzalá, la salvación, le bene Adam.
Sheyimatze od min tzeruf ejad lemí sheitajem bo atzeruf. ¿Cómo es? Que haya otra forma de purificación para aquel que pueda purificarse. Es decir, para aquellos que en los que el mal se ha incrementado mucho, pero no hasta el punto que deberían perecer por completo. Y acá hay una nota del Rinat Deudá que dice sí. Quiere decir que haya una salvación para mayor cantidad posible de personas. Pues porque si la ley es muy estricta, el tikkun lleva mucho tiempo. ¿Ah? Dice, dice, Beuk lala a onashim. ¿Ah? Dice, ¿y eso qué es? Se está refiriendo todo el conjunto de castigos, sheyoter reshut baem u adin begeinom. Todos los castigos de los cuales el más prominente es el juicio en el Geinom. El Geinom, mal traducido, lo traducen como el infierno. ¿Ah? Pero está mal traducido porque en realidad no es el Geinom el infierno. El Geinom es una dimensión de purificación que no está dentro de este mundo. Dice, Be'ahana bo u leanish ajote que fija tab, el cual tiene por objetivo castigar al pecador conforme a lo pecado. Beofen sheaharea aonsho lo yeot job. De manera que después de su pecado ya no tenga ninguna deuda de ese acto o esa acción mala que él hizo. Beyujala jereigen, le cabe la gemula amiti, y después de esto poder recibir el pago genuino que fi shara tobim, según los otros actos buenos que hizo. Entonces, ¿qué pasó? Acá el Geinom se explica que hay otra forma de limpiar las malas actitudes. Y como dijimos que no hay ningún tzadik que no haya pecado, entonces todos vamos a ir al Geinom. Por eso se hace Kadish. El Kadish se hace para hacer méritos a la persona, porque el primer año es donde puede estar en el Geinom. Sin embargo, decimos que nadie está un año porque nadie es tan malo, entonces nada más se hacen 11 meses. ¿Ah? Benimtza sheal yadei ze aobdim mamash yu mizar lo kabir. Ok, Entonces acá podemos. pregunta. Sí. El Kaddish se dice para que la persona dure 11 meses en Geinom y salga de ahí. No, El el alma, Kadish perdón. se hace para el Kadish, las Berajot que uno hace, los buenos actos, se hace para darle mérito a esa Neshama que ya no está en este plano y no puede hacer acciones. Ajá. Y Claro, ya no puede hacer mitzvot, ya no puede limpiar el alma por medio de las mitzvot, solo le queda el sufrimiento. sí. Entonces, ¿qué pasa? Una manera no es sí, digamos que sí, sufrimiento. El Geinom lo explican como un proceso de purificación, Claro, fuego, pero hielo, vamos a ver, por ejemplo, el proceso de purificación en el Olam Hazé se hace a través de las mitzvot, se hace a través de hacer actos buenos, de gesed, de buena voluntad, para limpiar el alma, por eso se compara, por ejemplo, las de acá con la sal, ¿verdad? Porque le da aumenta el sabor, o en el proceso de la shejitá es el proceso de limpieza, ¿verdad? Entonces, muy bien. el proceso de limpieza que uno tiene acá en la Mazé depende de nuestra acción. Exactamente, pero ¿qué pasa con alguien que se va Pero de este una vez que mundo ya no estamos en Olam Hazé, la única manera en la que se puede limpiar la Neshama es a través de el Geinom, a del través de Geinom? sufrimiento. Sí, y justamente la persona que dejó algo en este mundo, que dejó hijos, que dejó, Claro, por eso es tan hacen, importante que sean los hijos los que recen el Kaddish, por porque es el supuesto, mérito de la persona en vida. por supuesto, porque es como decir, yo me fui de este mundo y ya, se acabó mi tiempo para poder hacer acciones, pero Pero hice, dejé a unos representantes allí, ujú, son mis ujú, hijos. Por eso todo correcto. lo que uno hace por sus padres y eso, no nada más en el primer año, pero una vez leí algo que escribió la Bobadia, la importancia que es darle honor y respeto a los padres. ¿Y cuál es el mayor honor, el mayor cabod que le puedes dar a tus padres? Que digan,
mira qué individuo salió de esta persona. Es un honor ser recto y que digan, bueno, es que mira qué salió de este fulanito. A mí me ha pasado que hay gente que, por todo el aspecto social en el que nos movemos, hay gente que cataloga a los que son más dignos y menos dignos. Y de repente te encuentras con hijos de gente muy sencilla que son sobresalientes. Y en el momento en el que sobresalen, casi casi le tapan la boca a todos los que hablaron mal del padre. Es bonito, me gusta. Me gusta la gente con grandes conflictos en la vida. La gente que no tiene Claro, conflictos me cae medio mal. exacto. Exacto, es que, exacto, mucho, es difícil, me explico, lidiar Uf, con un individuo que no tiene el concepto de la realidad y que venga a hablar con uno como si fuera que todo lo sabe, ¿me entendés? sí, muy bien. Entonces dice así, que pasa por el Guinnóm. El cual tiene por objetivo castigar al pecador conforme a sus pecados de forma tal que después de ser castigado no le quede ninguna culpa. ¿Ah? Y aquí dice que esta palabra traducida generalmente como el infierno. ¿Ah? Y dice, nótese que el Ramjal comienza este párrafo con las palabras, sin embargo, umnam. Su benevolencia, eso nos enseña que incluso la expiación del Geinom o cualquier clase de sufrimiento, como escribe el Ramjal en la sección siguiente, es una consecuencia de la benevolencia de Dios con los seres humanos. Aunque esto conlleva sufrimiento para el alma, se asemeja a un procedimiento quirúrgico necesario para curar al enfermo, al permitirle limpiarse de la impureza de sus pecados para luego disfrutar de la recompensa del mundo venidero. Ajá. Ujú. Inclusive vamos a ver que muchas veces en las Levayot, uno, ya no me acuerdo si en Costa Rica lo decíamos o no, pero acá sí, le dices que tome en cuenta Hashem todos los sufrimientos que tuvo esta persona para que limpie su din, para que limpie su juicio. ¿Ah? Y dice entonces, a causa de esto, el número de personas que realmente merecerán perecer será pequeño, pues solo serán aquellos en los que el mal se ha incrementado en tanta intensidad que es imposible para ellos tener alguna posibilidad de recibir la verdadera recompensa y el goce eterno. Veine, y aquí, he aquí entonces, Nimtza Adin Mithalek Les Halakim. Veremos que el juicio se divide en tres partes. Que Ikaro u Leolam Shahar Tejiat, que Moses Harno. Se divide en tres partes, pero principalmente tiene lugar en que, en el mundo que vendrá después de la resurrección. Como dijimos, como Moses Harno. Ahamaasima Reuim, Legamel Kodem Lajen, pero no obstante, respecto a todas las acciones que corresponde retribuir antes de esto, Ine yesh mehem sheyigmalu ba'olam hazeh. Hay unas que se van a pagar en este mundo y hay otras que se van a pagar en el mundo de las almas. ¿Cuál es el mundo de las almas? El mundo de las almas dice así, es decir, en conclusión, la recompensa o el castigo tienen lugar principalmente en el mundo venidero. Después de la resurrección, se lo llamaba, la recompensa es tener una parte en él. El castigo, que es no tener entrada, no tenerla. Sin embargo, puede también ocurrir que la persona reciba alguna recompensa o castigo en este mundo o en el mundo de las almas. El mundo de las almas es el mundo donde esperan las almas hasta que se dé el Olam Abba. ¿Ok? Agen, dice Agen, Mishpate Adin הזה בפרטיו איננו נודע, כי אם לשופט האמיתי לבדו. Dice, es por eso que todas las reglas y los pormenores de este juicio no son entendibles por ninguna persona más que por quién, más que por el juez de la verdad, que es Hashem. Porque solamente Él es el único que conoce la verdadera naturaleza de todas las acciones y sus consecuencias en todos sus aspectos y pormenores, y es el único que sabe cuál de ellas corresponde pagar, cuál corresponde retribuir y en qué momento y cómo retribuir. ¿Ah? Moche, necesito ir al baño un toque. Yo también. Démosle. Ajá, entonces, ¿qué dice?
Solamente Hashem sabe cómo se debe de juzgar esto. Y dice, Umashe yadanu anachnu, y lo que nosotros sabemos, Urak kelal darkei hanaga azot. Lo que nosotros sabemos es nada más en la generalidad de estos caminos de conducción. Ajá. ¿Cuál es el objetivo final de estos caminos de conducción y juicio de Dios? Los cuales generalmente son denominados como los caminos de providencia, los Darkei Ashgaha. ¿Ok? Darkei Ashkaha. Sí. Dice, Darkei, entonces. Darkei. Sí, Y Darkei. de Derek, Los Darkei. caminos de la Ashgaha, los caminos de la conducción. Darkei Ashgaha. Ajá. Ha- שתכלית כל העניין הוא לקבץ קיבוץ שלמים שיהיו ראויים לקבץ לנצח בהתדבקות, בהתדבקותו יתברך. Solamente sabemos la generalidad de su conducción, que es juntar a todos los buenos para que se puedan unir a él. וכדי שעניין זה ישתלם כראוי, y para que esto pueda salir bien como él quiere, הוצרכו העניינים הקודמים האלה כולם. Es necesario que se concrete como corresponde todos estos procesos que mencionamos antes, para preparar y para disponer de las cosas hasta llegar al propósito y al objetivo que ya se explicó. Vamos al 5. Ine, que shetamikot beinyan. Dice, mira, si tú profundizas más en el asunto, diré, shemilvad eyot inyan ze nimshach al pi amishpat beadin, que Moshe zaharnu, te vas a dar cuenta que si tú profundizas y observas y reflexionas, ajá, verás que además de todo esto, que es acorde a la justicia y al juicio, como se habló, ajá, también te darás cuenta, Ineu meyusad od al pi ametziut anibra azeh, ajá, sino que también está basado en la realidad de los seres creados. ¿Ah? Quiere decir que, ¿qué quiere decir? Que está basado en una realidad espiritual del humano. Kinek Barbiarnu, dice, porque ya explicamos en la primera parte, en el capítulo 4, Shemaasim Tobim, Maatzimim Hem Baadam. Ya explicamos que las buenas acciones incrementan en el hombre su neshama y su cuerpo. Begufo benafsho, y, o sea, que influencian su cuerpo y su alma. Metziut shelemutu ma'ala, una realidad de perfección y de estatus. Beafaham, y lo opuesto a Masim Araim, los malos actos, Ma'atzimim bo metziut akirut bejisaron, eh, empoderan lo que es lo akur. Lo akur es la turbiedad, la turbiedad. Y hay una nota que dice acá que el término ajirut en hebreo es sinónimo de oscuridad. O sea que Pero básicamente los buenos actos aumentan la luz, los malos aumentan la turbiedad y la imperfección y la oscuridad, ujú, la confusión. la confusión. Que fi más shehem ma'asim, según cómo son esos actos. Ajá. לא פחות ולא יותר, ni más ni menos. והנה האיש הצדיק שירמה בעצמו שיעור גדול מן הזוהר ומעלה, y vamos a ver que el justo que aumentó toda esta luz y toda esta iluminación por medio de los actos buenos, מפני מיעוט המעשים רעים שעשה, הנה נמצא בו תערובת כצאת חושך בהכירות. Pero tiene un poquito de actos malos, entonces se crea en cierto nivel, se crea una mezcla de poca oscuridad y turbiedad. כל זמן שיש בו התערובת הזה, y todo el tiempo que hay esta mezcla, ¿no? Esta mezcla no clara, Eneno Muhan Beagun Lidbekubo Yibraj, no es digno de poder acercarse a Shem, porque no se puede acercar mientras esté mezclado. Al que, por eso, Gazara Hetze del León Sheimatzelot Seruf. Dice, por eso, en la benevolencia divina y suprema de Hashem, él decreta que exista para él una forma de purificación. ¿Ah? Y esto comprende la mayoría gama de sufrimientos de cualquier clase. Y aquí hay una nota que dice, como la pobreza, el dolor o las enfermedades físicas o mentales, las deshonras, etcétera. O sea, eso te purifica.
el sufrimiento, pues. Dice, sí, ya voy. Ya me están jalando los pies, pero vamos a acabar. Beu klal ayesurin. Ajá. Y son todas las angustias. Sheshem yitbarach shemo besugaratam. Leasir meoto adam meakirut au. Y que lo que quiere sacar es justamente a la persona de esa mezcla. Beishaer zach. Y purificarlo y destilarlo. Ubair Muhan le tomat Bezman Aroy y prepararlo para recibir el bien en el tiempo adecuado. Umnam, pero sabemos que Feshura Akirut Shekibela Adam Bemaatzaf, sabemos que según la mezcla que él creó a razón de sus actos opuestos, Kajiyu a Yesurim Sheisterhul et Sarfo, de manera en la que la persona se mezcló más, así será necesario, ¿no? Que venga esta limpieza para purificarlo. Befshar Shelo Yebe Koach Yesurim. Y puede ser que él, que él dice así, sin embargo, conforme al grado de turbiedad que el hombre adquirió a través de sus acciones, así serán los sufrimientos necesarios para su purificación. Y puede ocurrir que los sufrimientos físicos no tengan la fuerza suficiente para quitar la turbiedad de él y necesite sufrimientos espirituales. Esos sufrimientos espirituales se refiere a después de la muerte, que es el Geinom. Ajá, y este principio se divide en muchos detalles y el intelecto humano no puede comprenderlos en su totalidad. Nos quedan dos puntitos, pero es que ya me están llamando, ya me están jalando las patas muy gacho, mano. Yo creo que, Dale, puedes más tarde, tal vez, si terminamos el libro hoy, el capítulo, perdón, espérate, vamos a acabarlo rápido. Dice por la sí. tarde. No, no, vamos a meterle 15 minutos más. Órale, vamos. Ajena Reshaim dice, sin embargo, los malos, los completamente malos, emotam shenitatzem bam beetzem roa maasehem akirut kol kach gadol bechoshech kol kach rav. Los malos son aquellos a quienes la maldad de sus acciones y la turbiedad y la oscuridad la incorporaron de manera tan intensa que verdaderamente ya su cuerpo y su alma han quedado dañados y se hicieron inapropiados bajo todo concepto para apegarse a Hashem. Bendito sea. Incluso el cuerpo se deteriora al incurrir en los pecados, pues estos hacen que la persona se vuelva más física y materialista. Y esto se puede comprobar al ver el rostro de las personas, el cual muchas veces revela si estas son delicadas y refinadas o rudas y groseras. ¿Cómo ves? Yo ¿Qué escuché dice? una historia respecto del tema de la consideración del alma, o digamos, me imagino que en ese caso sería el nefesh de los animales que uno come, ¿verdad? Que es súper interesante cómo, por ejemplo, los animales que son rumiantes, lo que ellos comen tienen una influencia mucho menor en la carne que uno se come, ¿verdad? Que es la diferencia que ocurre como, por ejemplo, en el chancho, que el cerdo comen de todo y todo lo que se comen los afecta, ¿verdad? Directamente en lo que uno se come luego, ¿no? No, y lo puedes ver también en un término más científico. Los pescados que son depredadores tienen un índice de mercurio mucho más alto. Por Ah, eso sí, claro, por no supuesto. podemos comer atún, Tiburón. tiburón, tienen mucho mercurio. Son Ujú, pesados, man, son físicos. Y dice, ujú. y Beinev Shashi Matsuba y Adam Ketzat Maasim Tobim. Dice, pero también puede ser que tengan un poco de buenas acciones. Abalem Maasim Shebealotam Umeosnei Tzilko Yibarach Enam Mahrim Et Belehem. Letzada Tova Mitiklal. Dice, pero estos actos realmente no mueven la balanza. No, no ayudan en absoluto a inclinarla hacia el lado del bien verdadero para ese hombre, ni en virtud de la cantidad ni de calidad, porque si lo hicieran aquellos hombres, ya no serían considerados completamente malvados. Ya te están jalando las patas ahí también. Completamente malvados, incluso a quienes tienen algunas buenas acciones, sino que serían contados entre aquellos que se deben purificar hasta llegar a un estado de preparación para recibir el bien. Agen, sin embargo, que de Shelotie Midat Adin Loka, para que el atributo de la justicia no sea tan afectado al quedar esas acciones sin recompensa. Sheisharu Masim Ele Bli Gemul,
Ujak sheinaten laem seharam baolam hazeh. Se determinó que estas deben de ser recompensadas en este mundo, como lo dijimos anteriormente. Y así ese mérito terminará y no llegará a ser que las personas adquieran ninguna excelencia verdadera. O sea, ya casi casi es una persona medio más o menos, ya Hashem dice, vale, ten un Lamborghini y ya, te mueres y te destruyes y no quiero saber más de ti. Entonces, ¿tú qué ves? Tú ves el Lamborghini, pero ¿cómo puede ser si es un pedófilo degenerado? ¿Escuchaste? Sí, sí, claro, que está uno pendejeando viendo las cosas de afuera y no está entendiendo lo que está pasando en realidad. Sí. Espérame. Ok, faltan 2 puntos. Vamos a darle. Dale, dale. Porque ya se están decayendo las paredes. ¡Ya! Tenemos que luchar contra todo. O sea, yo le digo a mi mujer que no es suficiente que tenga que luchar con mi ADHD y con mi obesidad y todo. Todavía también, Baruja, siempre tengo a ti. Dice, Umnam, Od Perat Ejad y Karime Od. Yesh Beze Inyan. No obstante, este principio incluye otro detalle importante. ¿Y que es? Y es cuando los íntegros se reúnan en el futuro por venir. ¿Ah? יש בזה עניין, והוא כי הנה בקיבוץ של ימים שזכרנו שיהיה לעתיד לבוא, אין הכוונה שיהיו כולם במדרגה אחת, במעלה אחת, וישיגו השגה אחת. Cuando todos los íntegros se reúnan, no podemos decir que todos estarán en el mismo nivel, ni tendrán la misma excelencia, ni tampoco el mismo grado de percepción. Ajarbeu, Ajadabaru, sino que la cosa es así. Shehine, Sheara, Jochma, Yonah, Adejen, Yahole, Agia, Akatse, Ajarón. Que la sabiduría suprema determinó cuál es el punto mínimo, es decir, el grado mínimo de apego a él y de placer de su perfección. Y en correspondencia con esto, dispuso que todo aquel cuyas acciones lleguen por lo menos hasta ese nivel mínimo podrá ser miembro de esta reunión que mencionamos. O sea, él puso como una calificación para pasar. Puedes pasar de panzazo y ser contado entre quienes se pueden deleitar de él eternamente. Pero aquel que no llegue incluso a ese nivel está destinado a ser apartado completamente y parecer. No obstante, quien tenga más méritos será más distinguido y más elevado en esa reunión. O sea, en el Orama va también van a haber estatus. Va a haber gente con una percepción más elevada. והיה מעומק עצתו יברך, שיהיה האדם עצמו בעל טובו לגמרי. Y su profundo designio quiso que el hombre mismo sea el dueño de su propio bien, tanto en general como en particular. Ves que hablamos al principio de dos grandes ejes, el eje individual y el eje colectivo. Nos, ¿Qué quiere decir? Shelo dai, shelo yizke letov, ela achar sheyasigo be'amalo. Es decir, que solamente podemos adquirir o merecer este bien hasta que nosotros nos lo ganemos con nuestro propio esfuerzo. Y además de eso, la parte que se le otorga en particular será exactamente de acuerdo con sus acciones. No vamos a recibir ni más ni menos. El afilo perat ajelek shiutanlo lo ye ela que fima asab bedikduk. Va a recibir según sus actos de manera precisa. Benimtza shelo ye adam bemadregat zulat ma shebachar besam u atzmo et atzmo ba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no estaremos en un nivel que no hayamos escogido o que no hayamos adquirido por nosotros mismos. Abaloye legoba malata adam beshifluta. No vas a estar con gente que se lo ganó de panzazo o gente que no trabajó. Vas a estar donde te toca estar. De Gedulao ya sea para grandeza o para inferior. Si va a Jeret el aguatzmo beofen shelo yelo taromet alejad klal. ¿Ja? Dice, el nivel de excelencia y de inferioridad que uno va a tener, de grandeza o de pequeñez de cada hombre, no tendrá otra causa más que el mismo. Él mismo. De modo que él no podrá tener quejas en contra de nadie más que de él. Y llegamos al punto final. ¿Listo? Recta final. El 8, papi. Dice así.
Escucha, después de esto va a empezar a hablar de la Ashgaha Pratit, de la providencia personal y la Ashgaha colectiva, la Ashgaha para toda la raza humana. O sea que vete preparando porque esto va a ponerse cada vez mejor. Dice así. Ine al pi ashoresh aze. Según este principio, timtzaod abajana gedolah bedina maasim. Encontrarás que hay otro concepto importante concerniente a las acciones del hombre y cómo son juzgadas, de modo que sus consecuencias le otorgan una elevación en el Olam Abba, junto con todas las personas íntegras que ya mencionamos, y además el estatus y el grado de elevación que se le ha otorgado. ¿Ah? כי כבר ימצאו מעשים שכפי המשפט העליון המדוקדק בישער לא יגיעו לתת לאדם אליו לזמן ההוא. ¿Ah? ¿Por qué? Porque habrá ciertas acciones que de acuerdo con la precisión y la rectitud del juicio supremo no le proveerán al hombre una elevación en aquel tiempo, sino que serán retribuidas en este mundo. Y entonces ese hombre, espérame, vas a romper la puerta. Es que casi me rompe la puerta. Y entonces ese hombre quedará entre los más inferiores de aquellos individuos eternos, entre los más pequeños de esa reunión. Y he aquí, estos se parecen un poco a lo que mencionamos anteriormente en la sección 3, que reciben su recompensa en este mundo y perecen en el mundo venidero. Sin embargo, estos se diferencian en gran manera de aquellos, pues en aquellos que mencionamos, que son completamente malvados, toda la fuerza de sus acciones, o sea, todo el mérito de sus acciones, termina completamente a través de la recompensa en este mundo. Y ellos no habrán de llegar a la eternidad en absoluto. O sea, hay unos que se parecen, que sí tienen cosas buenas, pero que Hashem les paga sus cosas buenas acá y también van a llegar al mundo venidero. Pero entonces van a estar en un estatus bajo. Es lo que está diciendo. Pero estos últimos, dice, y aunque estos últimos necesitan una purificación espiritual muy grande, de todas formas tendrán una porción en esta existencia eterna. Ajá, porque aunque se deterioraron por sus acciones, los preceptos que sí cumplieron no les pueden otorgar más que esa pequeña parte que mencionamos y una gran parte de sus méritos serán recompensados en este mundo. ¿Ok? הם, שאילו היה הדין נותן עליהם שיחמלו בעולם הבא ולא בעולם הזה, כבר היו נמצאים האנשים ההם במדרגה מן הגבוהות בקיבוץ השלמים. Dice, ¿por qué? Pues si el juicio determinara que sus acciones deben ser retribuidas en el mundo venidero y no en este mundo, ellos se encontrarían a un nivel muy, muy alto en el Olam Abba, con todos los tzadikim. Y acá hay una nota importante. El Ramjal explica aquí cuál es el criterio a través del cual se decide si por el cumplimiento de un precepto se recibe la recompensa en este mundo o en el mundo venidero. Pero es posible encontrar la respuesta a esto en la Gemara de Pesajim 50b. Ahí está. Hoy sí vamos a tener que poner que tenemos que estudiar esto. Pesajim 50b. Luego lo ponemos en el documento, ¿ok? muy bien, claro. La cual enseña que hay una diferencia entre los preceptos que la persona cumple porque desea recibir un beneficio. ¿Ah? O sea que hay preceptos que yo cumplo con la intención de recibir un beneficio acá y otros que se cumplen con un beneficio en el Obama. Dice, vas a romper la puerta. Perdón, no puse mute. Vete, vete, terminemos. Yo puedo No, más no, tardito, ya no ¿verdad? falta nada. Ya no falta Bueno, nada. Llamamos mitzvot, shelo lishma. Ah, ahí está lo de lishma y lo lishma. Las mitzvot que son cumplidas lishma, es decir, solo porque Dios lo ordenó y no para obtener un beneficio terrenal, y puesto que una mitzvah shelo lishma es en esencia un acto de subjetivo en este mundo. ¿Ya viste? O sea, está bueno. Lo que te dice es que cuando una persona hace una mitzvah porque quiere estar cómodo, se está enfocando él mismo en este mundo. Entonces, ¿por qué va a ujú, recibir la recompensa en el mundo venidero? claro, Y por eso es claro. recompensada en este mundo. Hay que revisar Pesajim 50b. Muy Y bien. dice así, el último punto, recta final. Beulam, no obstante, Bekol Mashezahar no adena, todo lo que hablamos hasta ahorita,
Inen itbaer inyan yesuret tzadikim beolam hazeh, beshalbat reshaim. Acá se va a entender el concepto de las angustias de los justos en este mundo y el placer de los malvados. Vejena a onashim anifshim, y también los castigos espirituales. Mitzad ma shel Ajana lekmula amiti shelatid labo. Ajá, desde el punto de vista como de preparación al pago del mundo venidero. Achtobata tzadikim, pero la bondad a los justos, más de en este mundo, nimshechet al derech ajer, se sigue por otro camino. Bene, Benevaerá, y le explicaremos Lefanim Besiata Dishmaya, y le explicaremos con ayuda del cielo, con Siata Dishmaya, con ayuda del cielo. Bekol ze Sheviarnu u Kefi Akotev Asheni Aklali Shezaharu Lahana. Es todo esto que explicamos es un polo opuesto de acuerdo a la preparación. Abaliñaná, que fía Kote Basheni. Dice, pero su verdadero sentido es el otro polo, que habla Akote Baishi, en el polo personal. Olhim Malach Shone Mikol Ze. Benibereu Ata Beperek Befne Atzmo Besedes Maya. Y todo esto requiere que nosotros le expliquemos de manera separada, Hay que hacer. Bezat Hashem, porque te está hablando que te dice que tienen un curso distinto. Me tomé solo 2 tazas. Exactamente. Sin embargo, el bienestar de los justos en este mundo involucra un concepto diferente y será explicado más adelante con la ayuda del cielo. Y todo esto que explicamos gira alrededor del segundo eje que mencionamos, ¿ja? Que respecto a la preparación del eje general, o sea, del eje colectivo, más con relación al eje individual. Las cosas tienen un curso diferente de todo esto y lo explicaremos ahora en un capítulo aparte con la ayuda del cielo. Los próximos 2 capítulos que vienen, el próximo va a hablar de Bashgaha Aishit, de la providencia personal, y tiene, este está larguísimo, ¿ja? Tiene, o sea, larguísimo, son más de 20, son 25 páginas. Y Uh, luego viene respecto Binyan Israel, Beumot Olam. Y el otro que viene, hubiéramos pensado que va a hablar de la Ashgajá colectiva, pero en realidad lo que hace es que habla de la Ashgajá a Israel y la Ashgajá a las naciones del mundo. mm, ¿Ok? Y muy bueno, bien. Baruch Hashem, avanzamos bastante. Baruch Hashem.